Hermanos, ¿qué celebramos este 31, este jueves? Por un bando escucho, ¿no? Por acá susurran el día de la canción criolla, por acá Halloween. No, hermanos. Nosotros los cristianos celebramos la Reforma. Celebramos o recordamos, mejor dicho, la Reforma, porque es el evento donde el Señor usó tanto a hombres como a mujeres para que la palabra del Señor volviera a su pueblo, para que las personas escucharan el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos escuchado el evangelio. Hemos escuchado el evangelio gracias también a que hombres y mujeres del Señor decidieron ser obedientes al mandato del Señor de ir y predicar el evangelio. Conocemos nosotros a nuestra hermana Margarita, que ella hace más de 30 años atrás decidió venir acá al Perú, y por la gracia del Señor tenemos hoy y podemos estar reunidos acá porque el Señor lo usó. Y hoy está formado la iglesia Luz y Esperanza. Hermanos, les hago una pregunta, ¿no? Si se te pierde 10 céntimos, ¿qué tú rápidamente te pones a buscar? ¿O dices, bueno, son 10 céntimos, no, en este tiempo 10 céntimos ya no alcanza ni para un pan? Dice, no, 10 céntimos no hay problema. Pero si es 50, como que lo piensas, ¿no? Si es 5 soles... uy, no, y empiezas a buscarlo más. Y si por ahí se te cayó 50 soles, uy, ya no. Volteas toda la casa, empiezas a rebuscar. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué si le damos una importancia al de 50 y no al de 10 céntimos? Al final es dinero, es cosa que vale. A veces nosotros, hermanos, de acuerdo a cómo nosotros percibimos lo importante, es lo que vamos a terminar buscando o haciendo. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 15, vamos a notar 3 parábolas. 3 parábolas que tienen un mismo significado, pero narrados de distinta manera. Podemos ver la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Todas ellas tienen un significado, y es que el Señor va a mostrar y va a evidenciar que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, y que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 15. No vamos a hablar de las 3 parábolas, sino solamente de una, de los versículos del 1 al 7. Y vamos a ver hoy día, como título de nuestra meditación, busquemos al perdido, porque hay gozo en ello. Ese es el título de nuestro compartir en esta mañana. Busquemos al perdido, porque hay gozo en ello. Lucas capítulo 15, por favor, el versículo del 1 al 7. ¿Tenemos? Vamos a ponernos de pie para poder leer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos, Señor, ante tu trono de la gracia para poder pedirte, Señor, que ministres nuestros corazones también por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a tomarte como imagen, como nuestro modelo, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Señor, haz con tu palabra lo que tú has determinado hacer y sigue, Señor, impulsándonos, animándonos, guiándonos, Señor, a hacer tu perfecta, buena, agradable voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando miramos el pasaje de Lucas, hermanos, nos topamos con estos grupos religiosos de aquella época. Los fariseos decían amar a Dios porque según ellos obedecían sus mandamientos, según ellos obedecían toda la palabra de Dios. Era un grupo que en realidad, en vez de buscar, de amar a Dios y que la gente mire a Dios, esta gente estaba más interesada en su orgullo propio. Ellos buscaban su propia santidad, su propia justicia, y tanto amaban su pureza que ni siquiera se juntaban con aquellos a los que consideraban pecadores. Y esto incluía, hermanos, no solo a pecadores reales, sino también a todo aquel que no tuviera los mismos estándares que ellos tenían. Ellos estaban seguros, según su propio criterio, en un nivel de santidad que estaba aquí. Ellos ya estaban tocando el cielo, porque se creían súper santos, ellos se creían súper puros y que no podían contaminarse con personas que no compartían lo mismo y decían: no, tú eres un pecador, tú aléjate de mí porque yo soy santo. Ellos no tenían tratos con pecadores. En otras palabras, ellos no iban al mercado a comprar. Ellos mandaban a otras personas que se contaminen porque ellos no podían contaminarse, ellos no podían tocar a otras personas que ellos consideraban pecadores. Estos, a quienes los fariseos y escribas despreciaban, se empezaron a acercar al Señor Jesús. Por eso el texto nos dice que todos los recaudadores de impuestos y pecadores vinieron a escuchar o se acercaban a Jesús para escucharlo predicar. ¿Quiénes eran estos dos grupos que se acercaban a escuchar el Evangelio? Por un lado nos dicen que eran los recaudadores de impuestos, o también conocidos como los publicanos. Eran personas que trabajaban para el gobierno romano. Producto de ello, eran despreciados por sus compatriotas los judíos, puesto que tenían amistad con los enemigos. Y como les cobraban el impuesto a su propio pueblo, ellos decían: contigo ni a la esquina, vete, porque eres un traidor, eres una persona pecadora. Por otro lado, nos topamos a los que denominan los pecadores. Eran personas que no seguían la ley mosaica. Además de tener una mala reputación, a estos los escribas y fariseos los consideraban por debajo de ellos. Además, ellos ni siquiera querían relacionarse con ellos. Estas personas rechazadas por la sociedad de aquel entonces eran las que estaban empezando a acercarse al Señor Jesús para poder escucharlo, ya que lo notaban distinto a la cúpula religiosa de aquel entonces. Hablaba como alguien que tiene autoridad, hablaba como alguien que vivía lo que decía. Además, mientras hablaba y compartía, mostraba gracia, compasión, mostraba amor. Era alguien distinto a todo lo que las personas podían ver como maestros de la ley. Ante la presencia de las personas que se estaban acercando al Señor Jesucristo, estos hombres que se consideraban santos, que se consideraban buenos, que según ellos obedecían la palabra del Señor, pero cuando en realidad estaban más lejos de Dios, empezaron a murmurar contra el Señor Jesús diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Ellos estaban sorprendidos. Ellos estaban desesperados. Ellos no les cabía en la cabeza de que Jesús esté comiendo, de que Jesús se esté acercando con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. Esto era algo insólito, lo que estaban observando. No podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo un maestro conocedor de la palabra de Dios puede acercarse con personas que pecan? ¿Cómo puede comer con ellos? Se está contaminando.
Y entonces empezaron a murmurar, a criticar y a decir: este come y con los pecadores y los recibe. Ellos pensaban que el Señor Jesús no se iba a enterar de ello. Pero nuestro Señor Jesucristo, que conocía el corazón endurecido de los líderes religiosos, les contará esta parábola que vamos a meditar acerca de la oveja perdida, con la intención de que ellos pudieran entender que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a mirar tres cosas en esta mañana. Lo primero que vamos a mirar es que el Señor nos va a decir a nosotros que debemos de buscar a los perdidos. Eso es lo primero que vamos a ver. Por eso el versículo 4, el Señor nos inicia diciendo, contando esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? El Señor nos dice que un hombre tiene 100 ovejas, las lleva al campo, ha iniciado la mañana, las está cuidando, las ha llevado a pastos verdes para que puedan comer muy bien, las lleva por un lado de las rocas para que ellas puedan seguir caminando, transitando, todo está yendo muy bien. Pero cuando llega la tarde y cuando él empieza a contarlas, se da cuenta de que una de ellas no está. Imaginémonos por un momento este hombre. Este hombre es tan minucioso. No sabemos qué método habrá tenido para poder contar a todas las ovejas. No sabemos si las tenía enumeradas 1, 2, 3 o tal vez si tenía un collar. Porque imagínate a 100 ovejas acá. Tú dices, voy a empezar a contarlas 1, 2, pero la oveja 5 se movió. La oveja 10 se movió por acá. Y al final tú dices, ay, así me voy a demorar bastante. A menos que tengas un redil que empieces a meter una por una por una. Lo cierto es que no sabemos el método que este hombre tuvo, pero empezó a contarlas y él se da cuenta de que una de ellas no está. De que una de ellas se ha extraviado, que se ha ido, que está perdida. Y cuando nosotros analizamos la palabra perdida, nos vamos a topar que esta palabra significa arruinado o destruido. Está perdido. En otras palabras, esta oveja está en gran peligro, está en camino a la ruina, está en camino a la destrucción, se ha extraviado, está lejos del pastor. Sabiendo esto, el pastor está sinceramente preocupado por la condición de esta oveja y hace todo lo posible para poder ir a buscarla. Es tanta la compasión que tiene por su oveja que todo esto lo mueve a hacer algo para salvar a esta oveja que está perdida. Y debemos de notar, hermanos, que el pastor sabe que esta oveja está perdida. Porque esta oveja, ella misma tomó la decisión de alejarse. Está perdida por su propia culpa, ya que fue quien terminó alejándose del rebaño. No sabemos, hermanos, el motivo que motivó a esta oveja para que termine alejándose. Pero lo cierto es que está perdida. Lo cierto es que está propensa a todos los peligros porque está alejada del redil. Y si tenemos que pasarlo a nuestro ámbito, esta oveja está alejada del Señor. Esta oveja está en peligro de muerte, de una muerte espiritual. Porque esta oveja está a la merced del pecado, del mundo, de Satanás. Y no hay nadie quien la pueda proteger. Sabiendo todo esto, el pastor va y busca a la oveja. Al igual que esta oveja que está alejada del rebaño, hermanos, tenemos que entender que toda la humanidad también se ha alejado del Señor. Al igual que el pastor que sabe la condición de que en la cual se encuentra esta oveja que está alejada, Dios sabe la condición de toda la humanidad. Por eso Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En 1 de Pedro 2:25 nos dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Dios sabe la condición de nuestro corazón, que sin Cristo estamos perdidos por causa del pecado.
de que el hombre está en esa condición porque decidió pecar contra Dios, decidió darle la espalda a Dios y decirle: Dios, tú por allá, yo por acá. Yo sé las decisiones que tengo que tomar, yo sé lo que a mí me conviene, yo sé lo que es mejor para mi vida, y Dios, la verdad es que no me hace falta lo que tú me digas. Yo quiero y estoy muy bien conmigo, tengo fuerzas para trabajar, tengo fuerza para hacer las cosas, yo mismo, yo solito me he ganado todas las cosas, yo solito me he esforzado para poder obtener lo que tengo, y la verdad es que no necesito de Dios. Pero cuando ocurre un evento natural, como un terremoto o un temblor muy fuerte, estas personas cambian de perspectiva, porque en ese mismo momento salen a las calles y empiezan a decir: Dios mío, ten compasión de nosotros. En ese momento se acuerdan de Dios. Pero pasa el momento y vuelven a hacer lo que estaban haciendo. Dios, tú por allá y yo por acá. Pero no solamente las personas que están en el mundo alejadas de Dios, que no han tenido un encuentro con el Señor, están alejadas. También, hermanos, tenemos que considerar a aquellos hermanos que estuvieron con nosotros en la iglesia y que en este tiempo están alejados del Señor. Pueden estar alejados por muchos motivos. Algunos claudicaron por causa de los problemas, como la parábola del sembrador que nos dice: la parábola cayó entre espinos, estos crecieron y al final terminaron ahogando la palabra y terminaron alejándose. Pudieron también ante las circunstancias que terminaron agobiándolos. Otros porque terminaron mirando al hombre, porque hubo un problema por aquí y en eso dijeron: no, yo no quiero seguir, y terminaron alejándose del Señor. Y ante la primera falla que estos hombres vieron en el hombre, terminaron alejándose. Otros porque los placeres del mundo los envolvió y decidieron alejarse, como aquella oveja que se perdió. Dios no solamente sabe la condición en la cual se encuentra toda persona que está alejada del Señor, sino que además el Señor es movido a hacer algo ante la condición de aquella persona, de aquella oveja que está perdido. Porque nuevamente, ¿quién es el que siempre toma la iniciativa? Es Dios. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Nosotros, cuando tomamos la iniciativa, es para alejarnos del Señor. Nosotros, cuando tomamos y decidimos algo, es para terminar pecando. O tal vez digamos: sí, no, es para obedecer al Señor. Pero es porque el Señor produce ese querer como el hacer. Pero en realidad estamos propensos a poder alejarnos del Señor. Y por eso Pablo nos diría: porque aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nuevamente, hermanos, es Dios quien toma la iniciativa y quien va a invitar a toda la humanidad y a los que están alejados del Señor, incluso a nosotros, en Mateo capítulo 7, el versículo 13 y 14. Vayamos por un momento, hermanos, a este evangelio de Mateo, sin irte de Lucas, por favor. Mateo 7, de los versículos 13 y 14. Nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta puerta que el Señor nos invita a entrar es estrecha, es un camino pedregoso, es un camino no tan sencillo, es un camino que, aunque parece que es dificultoso, es el mejor camino que hay. ¿Por qué es el mejor camino? Porque es el camino que el Señor ha determinado para nosotros, porque no estamos solos, porque tiene un final, y un final de estar con Cristo por toda la eternidad. Pero también hay otro camino, un camino espacioso que no nos cuesta nada, simplemente nos cuesta seguir viviendo como estamos viviendo, alejados del Señor, seguir disfrutando de todos los placeres que este mundo nos puede ofrecer, seguir pensando que alejados del Señor estamos muy bien. ¿Y qué nos va a llevar este camino? Aunque no es dificultoso, aunque podríamos disfrutar, aunque parecería que es un camino bueno, tiene un triste final, y el triste final es estar alejado del Señor por toda la eternidad, o en otras palabras, estar y llegar en su momento al infierno.
Hermanos, esta oveja que se había perdido, que se ha alejado de la manada, pudo haber divagado lejos de su pastor. Pero de todas formas, hermanos, ella era una oveja, es una persona, es muy preciosa para él. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Qué motivó a este pastor a buscar a aquella oveja? ¿Qué lo motivó? Y volvemos al ejemplo del inicio. Si tienes 10 céntimos, ¿lo vas a buscar? Lo más probable es que no. Pero si va 5, 10, 15, 50, 100, 200, la cosa cambió. Y empezamos a buscar este dinero. ¿Pero por qué? Porque nos parece importante. Porque nos parece necesario para nosotros. Porque nos dolería perder esa cantidad de dinero porque nos ha costado. Lo mismo, hermano, ocurre. Al pastor le importa la oveja. Al pastor le importa la vida de esta persona, y como le importa la vida de esta persona, sale y busca a la oveja. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y todas las personas tienen la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que es importante la vida de cada persona, y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ir a buscar a aquella oveja. Hemos sido llamados nosotros a ir y buscar a los que están perdidos. Pero si nosotros no buscamos a los que están perdidos, tendríamos que preguntarnos nuevamente, ¿por qué es posible que nosotros consideremos como el pensamiento de aquellos 10 céntimos? No me importa si se salva o no se salva, con tal que yo sea salvo. Pero cuando nos empieza a importar, entonces empezamos a decir y a pensar y a orar: Señor, ayúdame y dame las formas y dame las oportunidades para ir y predicarle tu palabra, para que esta persona también te conozca, para que esta persona también, Señor, encuentre en ti esa esperanza que yo tengo, esa pasión que yo tengo, ese gozo que yo tengo, y que solamente te pueda mirar a ti y solamente a ti. En aquellos tiempos, hermanos, en los cuales el Señor había narrado esta parábola, los líderes religiosos no estaban haciendo lo que habían sido llamados a hacer, que era predicar el evangelio, acercarlos a Dios, guiarlos a Dios, compartirle las buenas nuevas. Es por eso, si nos vamos por un momento al profeta Ezequiel, en el capítulo 34, donde el Señor va a llamarle la atención a todos aquellos que estaban guiando al pueblo, que tenían que compartirles el evangelio. Ezequiel capítulo 34, el versículo 4 y 5. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Todo el pueblo religioso de aquel momento no estaba o no había cumplido con lo que el Señor le había mandado de poder cuidar a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, tomó nuevamente la iniciativa, el pastor de pastores, el buen pastor que vino a dar su vida por esta oveja perdida, como él mismo lo dijo en Lucas 19:10, diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, Dios mismo vino a buscar, Dios mismo vino a mostrar gracia sobre gracia, vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Él tuvo que tomar forma de hombre, caminó en medio de nosotros, sufrió todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, y sabemos y tenemos la esperanza de que volverá otra vez para poder estar con su pueblo por siempre y para siempre. El Señor Jesús, el buen pastor, hermano,
nos ha delegado a todos nosotros que debemos de buscar al perdido. Amado hermano, el buscar al perdido no es solamente la tarea de los pastores, no es solamente la tarea de los líderes, sino que es la tarea de todos los creyentes. Porque todos los creyentes, hermanos, aquí en la tierra somos los representantes de Dios. Las personas pueden conocer a Cristo por medio de nosotros. Las personas pueden seguir a Cristo por medio de nosotros. Dios habla por medio de nosotros. Es por medio del Evangelio que se sigue expandiendo, hermano. Nosotros seguimos predicando la palabra del Señor. Es por medio de la predicación de la palabra que va a seguir avanzando. Y por eso, hermanos, para que ocurra que más personas conozcan del Señor, todos los cristianos debemos asumir nuestra responsabilidad, que es predicar el Evangelio. En este mundo, hermanos, hay muchísimas personas que están alejadas del Señor. Hay muchísimas personas que están perdidas. Hay muchísimas personas que están errantes. Hay muchísimas personas que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Cuántos adolescentes, hermanos, en este tiempo, cuando están en su época escolar, que están pasando por muchísimas cosas, sin que nosotros nos demos cuenta, terminan cortándose los brazos en desesperación porque no saben qué hacer? ¿Cuántos jóvenes están desesperados porque no saben cuál va a ser su futuro o cómo van a vivir? ¿Cuántos hombres y mujeres están tan afanados y cargados con las preocupaciones de este mundo que no saben qué hacer? ¿Cuántas personas que tú conoces están estresadas? ¿Cuántas personas que tú conoces están quejándose en todo momento? ¿Cuántas personas que tú conoces siempre paran amargadas y con el rostro ahí furioso y están a la defensiva? ¿Cuántas personas que tú conoces no tienen esperanza de vida? Y por ahí has escuchado que dicen: oye, ¿qué tal? No, bueno, tengo que seguir, ¿no? Trabajando, la familia. ¿Qué hay de más, pues? Si hay más allá después de la muerte, no sé, pero lo cierto es que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero no tienen esperanza, no tienen una motivación. Están perdidos, están alejados del Señor. Y por eso, hermano, el Señor nos muestra a nosotros, que nosotros le podamos mostrar a Cristo, que Dios nos ha dado el privilegio de anunciar las buenas nuevas. Para el Señor hubiera sido tan fácil que todos los ángeles descendieran y compartieran el Evangelio, pero ha dado a hombres y mujeres comunes y corrientes para poder predicar el Evangelio. Nos ha dado el privilegio de poder hacerlo. Dios quiere usar nuestras vidas, pero para ello tenemos que ser obedientes, de poder ir y buscar a la oveja que está perdida. Como el Señor, hermanos, acordémonos por un momento cómo te compartieron el Evangelio. Algunos ha sido 1 año, 2 años, 10 años, 20, 30 años. ¿Cómo te compartieron el Evangelio? ¿Acaso el Señor no usó a estas personas para que te vinieran a compartir y te dijeran: en Cristo hay esperanza, hay salvación? Ellos fueron obedientes al mandato del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos el mismo Espíritu Santo de estos hermanos que nos compartieron el Evangelio. Tenemos a Dios mismo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas, y nosotros somos llamados simplemente a abrir nuestros labios, a caminar, a buscar, a tocar, a anunciar de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Nosotros, hermanos, debemos de anunciar que Jesucristo nos ama con un amor tan grande que no hay punto de comparación. Nada ni nadie se va a poder comparar con ese amor de Cristo. Y muchísimas personas allá afuera, hermano, están esperando ser amadas, están esperando ser consoladas, están esperando ser buscadas. Y por eso es que nosotros debemos de cumplir con la gran comisión y debemos de orar. Porque todo inicia con la oración, hermano.
Porque si tendríamos que preguntarnos por un momento, ¿cuán motivado estás para predicar? Del 1 al 10, sin que me respondas. ¿Cuán motivado estás para predicar? Tal vez digo, estoy tan motivado, pastor, estoy tan motivado, la motivación me ha llenado tanto que no puedo hablar. Tal vez podría decir así, ¿no? Estoy tan así, tengo tantas ideas para poder compartir el evangelio que no sé por cuál empezar. Y así han pasado días, han pasado meses, han pasado años y hemos terminado quedándonos con deseos, simplemente con deseos, y no hemos compartido el evangelio. Hermano, todo inicia con la oración, porque si no tenemos la motivación para poder predicar, debemos de orar, debemos de pedirle y decirle: Señor, pon tu pasión en mi vida para poder predicar tu palabra. Señor, quita todo obstáculo de mi vida que impida que yo salga de mi comodidad para poder ir y predicar tu palabra. Señor, quita todo argumento que me dé miedo para poder compartir tu palabra. Señor, no sé mucho de tu palabra, pero tú me has dicho en tu palabra que tú pondrás tu palabra en mi boca para poder predicar el evangelio. Señor, lo único que te pido es que uses mi vida y yo solamente seré obediente a lo que tú me mandes, Señor. El Señor, hermanos, nos tiene que sacar de nuestra zona de confort, nos tiene que sacar de nuestra comodidad, porque a veces, hermanos, hemos caído y somos tan cómodos, hermanos, en nuestras casas, estamos tan cómodos en nuestros trabajos, estamos tan cómodos en nuestra iglesia que simplemente nos hemos encasillado en 4 paredes y no queremos predicar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que anunciaste las buenas nuevas? Algunos podría ser ayer, otros podría haber sido hace una semana, 2, otros podrían ser años, porque simplemente nos conformamos y hemos dicho o hemos pensado que basta solamente con nuestra salvación, nada más. Cuando leemos el versículo 7, hermanos, de Lucas capítulo 15, el Señor dice que cuando este hombre que ha buscado a esta oveja perdida, cuando se ha esforzado, cuando ha ido más allá, dice: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, hay alegría, hay fiesta cuando somos encontrados por el buen pastor, cuando vamos y predicamos el evangelio, y cuando una persona viene a los pies de Cristo. Y mientras la oveja es encontrada y tiene una nueva vida en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por la predicación del evangelio, vamos a compartir ese gozo, hermano. Ese gozo por un pecador que se arrepiente. Y tal vez digas: pero ¿dónde dice eso? ¿Cómo es que yo, si predico el evangelio y alguien se arrepiente, es que voy a tener gozo? Eso es lo que vamos a ver en segundo lugar, hermanos. Hay gozo al encontrar al perdido. Lucas 15:5, hermanos. Volviendo a nuestro pasaje, versículos anteriores, nos dice que cuando este pastor, cuando este hombre fue y encontró a la perdida, al encontrarla, la pone sobre sus hombros. ¿Qué nos dice? Triste, cansado, renegando, molesto porque se había ido, porque se había perdido. No, nos dice gozoso. Cuando este pastor salió en búsqueda de la oveja perdida, tenemos que entender algunas cosas, hermanos. Sabía que de antemano le podrían ocurrir algunas cosas. Él podría haber pensado que incluso en aquella búsqueda, hermano, podía perder o habría la posibilidad de incluso morir. ¿Pero qué? ¿Morir buscando una oveja? ¿Acaso no has visto por ahí dónde se van las ovejas? Una oveja se puede ir a un risco, y para ir y sacarla de allá, tú le dices: ven ovejita, ¿va a venir? No, no viene así nomás. A veces tienes que ir a cargarla, tienes que ir a traerla, y para poder traerla
tienes que asumir el riesgo. Lo mismo ocurre, hermanos, con este buen pastor que es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús sabía de antemano lo que tenía o lo que iba a ocurrirle para poder nosotros obtener la salvación, que Él tenía que ir a la cruz para morir por nuestros pecados, para darnos vida, para reconciliarnos con el Padre, para poder darnos una nueva vida, para poder darnos esa vida que es vida en abundancia. Y Él dio su vida en rescate por todos nosotros. El costo del Señor Jesús fue la cruz, y la bendición de ese costo es poder encontrar a muchas personas que lo puedan conocer a Él. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En el capítulo 15 de Juan, el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, ante tantos peligros, ante tantas cosas que podían ocurrir, el pastor no se detuvo hasta que su misión había sido cumplida. ¿Cuál fue su misión? Encontrar a la oveja perdida. Su trabajo no fue en vano. Él regresó al redil con aquello que él había salido a buscar, a su amada oveja, hermano. Al encontrarla, el texto nos dice que la puso sobre sus hombros. No hay palabras de reclamo para la oveja. No le ha recriminado y no le ha dicho, oye, oveja mala, malcriada, desobediente, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has alejado del redil? No hay reproches. Simplemente la carga. No le importa el peso que ésta la va a acarrear, porque una oveja, hermano, de tamaño medio pesa aproximadamente 34 kilos. Él no le importó el peso. Simplemente fue a buscarla, la cargó. No le importó ni la distancia que tendría que llevarla cargando, ya que con la distancia estos 34 kilos podría haber aumentado más y más. El Señor, a pesar de saber lo difícil y agotador, la pone sobre su hombro y se la lleva gozoso. Y el texto en el versículo 6 nos dice que llega a su casa cansado, pero a la vez con un gozo que reúne a sus amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Aquella oveja que parecía que estaba destinada a la perdición, que estaba destinada al fracaso, que estaba destinada a la soledad. Aquella oveja que estaba destinada a que las fieras del campo la destruyan, fue hallada y llevada a su casa. La alegría de este hombre por encontrar a esta oveja es una alegría tremenda. Es una alegría tanto que llama a sus amigos, que llama a sus vecinos, organiza un evento tan grande. Alégrense conmigo, regocíjense conmigo, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Y nuevamente, hermanos, no fue la oveja quien tomó la iniciativa de buscar al pastor. No fue la oveja que se dijo que iba a volver. Ella estaba perdida, ella no tenía esperanzas, pero quien tomó la iniciativa fue el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo mismo ocurre con nosotros. Cuando hemos venido a los pies del Señor, fue Cristo quien tomó la iniciativa para buscarnos y ahora estamos aquí con Él. Él murió por nosotros. Fue en su inmensa gracia quien nos llamó, nos cargó, no nos reprochó el habernos alejado de Él, sino que con amor eterno nos llevó sobre sus hombros. Y hubo un gozo, un tremendo gozo en el cielo cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo. Hermano, Dios sigue tomando la iniciativa de buscar a la oveja perdida, pero ahora el Señor usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas para buscar a las personas que están perdidas. Somos los llamados a buscar. Y mientras estamos predicando el Evangelio, hermano, mientras estamos mostrando el amor de Dios a las personas, eso va a producir gozo en nuestra vida.
nos va a producir alegría en nuestra vida, de que Dios use nuestras vidas, y además porque las personas van a conocer a aquel a quien nosotros amamos. ¿Acaso no te produce alegría cuando tú hablas de aquella persona que tú amas? Aquellos enamorados, ¿no? Cuando te acuerdas, cuando estabas en tu casa, cuando el hombre fue a contarle a sus padres: papá o mamá, no sabes, te quiero presentar a una persona maravillosa, una persona que no tiene comparación, una persona sabia, hermosa, una persona que te va a caer muy bien. Llegaron a tus amigos y le empezabas a contar: uy, no sabes, estoy enamorado. Ahora estoy enamorado de tal persona, es así, asá. Y empezamos a contarle a todo el mundo. Ahora con las redes sociales, tu estado, enamorado. Y todavía etiquetas a aquella persona. Y en esos momentos, ¿qué es lo que haces de enamorado? Te tomas fotos siempre con esa persona, ¿no? Foto comiendo por aquí, foto tomando, regalándole un globo, regalándole un peluche, foto por aquí o en tu estado un par de corazones, y siempre ahí de enamorados. Porque quieres que las personas conozcan a la persona a la cual tú amas. ¿Cuánto amamos a Dios? Colocándola para nuestro ámbito. ¿Cuánto realmente amamos a Dios? Uy, nuevamente, ¿no? Yo amo a Dios demasiado. ¿Quieres que las otras personas lo conozcan? No, Señor, mi amor es tan... No, pastor, mi amor es tan grande que yo solamente quiero a Dios para mí solito nomás. Y por eso no quiero darlo a conocer. Podríamos caer incluso en ese estado. Como aquellas personas que son súper celosas, enfermas, que no quieren que otras personas hablen con su pareja y que la celan todo el tiempo y que no quieren que hable aquí y allá y que termina siendo un celo enfermizo. Que podríamos caer, hermano, incluso en eso de tener un celo enfermizo, de que no queremos que otras personas conozcan del Señor y podríamos estar pecando incluso en ello. Hermano, ¿cuánto realmente amamos a Dios? Si amamos a Dios, hermanos, vamos a querer que las otras personas también conozcan a quien es la fuente de nuestro amor. Vamos a querer que las personas también disfruten de aquel que nos ama con un amor tan grande y sin igual. Vamos a querer que las personas hablen bien de nuestro amado Dios. Vamos a querer que las personas también testifiquen de Cristo y le den la gloria a Cristo, porque lo amamos a Él y porque Él nos amó primero, y por eso nosotros queremos amarlo. Y por eso, hermano, es cuánto realmente amamos a Dios. Porque a veces nos acostumbramos y pensamos que ya está todo muy bien porque decimos creer en Dios. Pero no solamente creer en Dios es lo que nos manda, sino amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con toda nuestra pasión, de que el mundo pueda conocer a nuestro Señor. Por eso, hermanos, el versículo 7, el Señor añade en Lucas 15 diciendo: les digo que de la misma manera hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Volviendo a la sociedad de aquel entonces, los fariseos, los escribas, despreciaban a estas personas consideradas como pecadores. Las consideraban inferiores que ellos. Ellos se creían súper espirituales, que solo ellos podían llegar a conocer a Dios. Y nosotros podemos caer, hermanos, en ser escribas y fariseos, en no compartir el evangelio y creernos religiosos, creernos súper espirituales, pero en realidad, hermano, ni siquiera estamos obedeciendo a la palabra del Señor de poder ir y mostrar misericordia a las personas que no conocen del Señor. A veces nosotros nos comportamos como esos hombres, nos comportamos como ellos cuando no compartimos el evangelio, cuando no anunciamos las buenas nuevas de salvación. Nos parecemos a ellos porque al igual que ellos no mostraban gracia, no mostraban misericordia. Y lo mismo hacemos nosotros, hermanos, cuando no anunciamos las buenas nuevas a las personas que están perdidas. Y tal vez me digas, ¿pero por qué? ¿Por qué me parezco a esta persona? Porque no estamos mostrando gracia ni misericordia. Porque mostrar misericordia es tener compasión de esta persona y no
que de querer que esta persona se quede en ese estado, y por eso le predicamos para que venga y conozca al Señor. Amado hermano, si no tenemos ganas de predicar, si no sabemos qué decir, debemos de doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor. Debemos de clamarle al Señor que ponga en nuestras vidas la misma compasión que hay en Cristo por las personas perdidas. Debemos de clamarle al Señor y decirle: Señor, te pido por esta persona, te pido por mi familia, te pido por mi hijo, te pido por mi hermano, te pido por mi vecino. Señor, no me iré de estar en tu presencia hasta que tú toques su vida de esta persona. Como le dijo Jacob al Señor: Señor, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Lo mismo nosotros: Señor, no dejaré de clamarte hasta que tú no toques la vida de mi vecino, de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, hasta que él también te pueda conocer. Amado hermano, al igual que en aquel entonces, el Señor Jesús sigue rompiendo todo esquema, porque el Señor vino a buscar lo perdido. Él vino a buscar lo que la sociedad consideraba que ya no tiene punto de solución. Hoy nos dice el Señor, aquella persona que no lo conoce, que Él ha venido a buscarte, que Él ha venido a dar su vida por ti, a decirte que te reconcilies con Él, a decirte que vuelvas a Él, a decirte con palabras de amor: vuelve. La alegría cuando alguien se arrepiente es tan grande, hermanos, que no solamente la iglesia, los hermanos se alegran, sino que es tanta la alegría que llega a los cielos y los cielos se inundan de gozo. ¿Te puedes imaginar a los ángeles felices? A los ángeles danzando, alegrándose y diciendo: gloria a Dios porque una persona se arrepintió. Oh Señor, mira cómo se ha arrepentido esta persona. Ya no está bajo las garras del demonio, del enemigo. Ahora ha venido a conocer al Salvador. Ahora ha venido a tener vida. Estaba muerto, pero ahora tiene vida en Cristo Jesús. Hermano, hay gozo cuando alguien se arrepiente. Hay gozo cuando viene a Cristo. Hay gozo porque alguien que estaba perdido fue hallado. Alguien que estaba lejos de casa ha vuelto. Alguien que estaba destinado a la perdición encontró un destino diferente, que es vida y vida en abundancia. Alguien que estaba solo encontró una familia en Cristo Jesús. Alguien que era rechazado por la sociedad o por su propia familia encontró amor, y un amor sin igual. Alguien que estaba a la merced de las fieras del mundo, de las drogas, del alcohol, entre otros vicios más que querían destruirlo, encontró seguridad en los brazos del buen pastor, que es nuestro Señor Jesús. Alguien que pensaba que nadie se alegraría si volvía a casa, se dio cuenta que hubo gran fiesta no solamente en la tierra, sino en los cielos, porque volvió a casa. Alguien que solamente su vida era constante tensión, estaba siempre afanada, cargado con tantas cosas, encontró una paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento, y se dijo a sí mismo: hoy tengo gozo y una paz que el mundo no me puede dar. Todo esto, hermano, Cristo Jesús lo ganó en la cruz, lo hizo en la cruz por nosotros, se dio por nuestro pecado. Él se entregó y podemos acceder a su invitación de aceptarlo, de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, pero también está el mandato de que vayamos a buscar a los perdidos. ¿Qué persona se viene a tu mente? ¿Qué persona en este momento empiezas a pensar y dices: esta persona está alejada del Señor y yo quiero que esta persona vuelva a casa? ¿En quién? ¿En quién piensas? Uy, mi mente está nublada, pastor, no sabe. Tengo tantas personas que no sé en quién podría empezar. Piensa en una sola persona. ¿Ya la tienes? Perfecto, vamos a orar por ella. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Porque todo inicia, hermanos, con la oración, con la decisión. En medio que estemos orando, le vamos a pedir al Señor que use nuestras vidas
y que nos regale la oportunidad de predicarle el Evangelio y que pueda venir a sus caminos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia nuevamente. Estamos próximos, Señor, a recordar lo que hace más de 500 años, Señor, usaste un hombre llamado Martín Lutero para poder clavar las 95 tesis, Señor, y para que nuevamente la palabra tuya vuelva al pueblo. A la vez, cuando volvió tu palabra, Señor, muchísimos hombres y mujeres llenos de ese amor, Señor, de esa compasión y misericordia, de ser obedientes a tu palabra, fueron por distintos lugares, Señor, predicando el Evangelio, y también llegaron a este lugar, Señor, donde también nos compartieron el Evangelio, y producto de ello, Señor, es que podemos estar reunidos acá, porque fueron obedientes a tu mandato, en tu poder predicaron, Señor, y tú nos llamaste al arrepentimiento, y hoy estamos aquí. Al compartir y ver tu palabra, Señor, de que tú nos mandas, de que debemos de buscar al perdido. Al igual que este pastor, al ver, Señor, que se había perdido una, dejó las 99, se fue a buscarla. No le importó, Señor, si tenía que perder tiempo, dinero, recursos, si aún le podía costar su propia vida. A él le importaba esta oveja, Señor. A él le importaba la vida de esta persona. Y como tú mismo dijiste, tú viniste a salvar y a traer lo que se había perdido, Señor. Señor, hoy te queremos pedir por alguien especial en nuestras familias. Tal vez sea un amigo, tal vez sea un vecino, tal vez sea un hijo o un familiar. Te pedimos en esta mañana por esa persona, Señor, que puedas tocar su corazón, que tu Espíritu Santo lo pueda traer con lazos de amor, dándole y mostrándole, Señor, su condición de que alejado de ti nada puede hacer, Señor. Te pedimos, Señor, por esta persona, para que tu Espíritu Santo, Señor, le pueda abrir los ojos y pueda contemplar la gloria de Cristo. Te pedimos, Señor, por esa persona, para que tú uses nuestra vida para poder compartirle tu palabra, Señor. Porque si no se arrepiente, Señor, va a estar alejado de ti por toda la eternidad. Que si no se arrepiente en este tiempo, Señor, su condición y su final es algo terrible, Señor, porque estará allá en el infierno, Señor, por toda la eternidad, donde será el lloro y crujir de dientes. Señor, te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que tengas compasión de esa persona. Te pedimos, Señor, que esa compasión y misericordia también pongas en nuestro corazón para poder ir y predicar tu palabra. Porque hay muchísimas personas, Señor, allá afuera de esta iglesia, fuera de nuestra casa, allá en el mundo, Señor, que están perdidos, sin rumbo y sin dirección. Hay personas, Señor, que están alejadas de ti y que están esperando, Señor, que vayamos a compartirles tu palabra. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Tu palabra nos enseña que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quita de nuestras vidas, Señor, todo obstáculo, Señor, que impida el poder ir y predicar. Quita de nuestra vida, Señor, toda excusa, porque somos fáciles para excusarnos, Señor, y dejar de predicar tu palabra. Señor, ayúdanos a poder amarte cada vez más y más y más. Ayúdanos a comprender aún más, Señor, la magnitud de tu sacrificio en la cruz por nosotros. Nos has amado con un amor sin igual, Señor. Nos sigues amando con un amor sin igual. Y nos sigues abrazando con un abrazo sin igual. Que cuando pecamos contra ti, no nos reprochas, no nos criticas, no nos reprendes, sino que cuando volvemos en arrepentimiento, estás con los brazos abiertos, perdonándonos, limpiándonos de toda maldad y volviendo a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar del gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente.
Ayúdanos a que personalmente y como iglesia nos regocijemos, Señor, cuando un pecador se arrepiente y cuando te reconoce como su Señor y Salvador. Sí, Señor, en esta mañana, algunos de los que estamos aquí, Señor, tal vez hemos escuchado tu palabra, tal vez hemos ido congregándonos, tal vez por ahí, Señor, hayamos orado, pero hoy, Señor, nos damos cuenta que todavía estamos alejados de ti. Te pedimos, Señor, que nos reconcilies contigo. Te pedimos, Señor, el volver a empezar. Te pedimos, Señor, que nos abraces, que nos llenes, que tu Espíritu Santo haga morada en la vida de esa persona y que pueda disfrutar del gozo y de la paz que solamente tú puedes dar, Señor, y que el mundo no nos puede quitar. Señor, usa nuestras vidas, que seamos un instrumento viviente, Señor, y que cada día, mientras nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, mientras te buscamos, Señor, usa nuestras vidas y que más personas, Señor, te puedan alabar aquí, en esta tierra, en esta iglesia, Dios, y allá en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén y amén.